Pues vamos a comenzar el tema Cuba con una noticia que ayer inundó las redes, que es el decreto que viene desde hace 2 días, creo que fue el martes que lo publicaron en la Gaceta Oficial de Cuba, que es el decreto 110 del 2024. Este decreto que lo que en sentido general viene a regular, oigan cómo se llama, porque tiene un nombre súper rimbombante. Es el decreto llamado Regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. Oigan ese nombre enorme que le ponen estos comunistas para no decir nada, ¿no? Pues eso es lo que está pasando con este decreto 110, que les voy a poner primero un video y después les voy a hacer algunos comentarios que el video no da. Este video es un video oficialista del Canal Caribe, donde sale esta señora que tiene un cargo de eso también súper rimbombante, donde analiza el decreto y le explica al cubano de qué se trata este decreto que viene a atacar la propiedad privada, que es el plato favorito del socialismo y el comunismo en el mundo. Destruir la propiedad privada y oigan bien de qué tratan estas cuestiones. Voy a hacer algunas interpretaciones tanto jurídicas, no tanto jurídicas como geopolíticas, de lo que se esconde, a mi modo de ver, detrás de este decreto así de última hora que ha emitido el Consejo de Ministros en Cuba. Adelante, por favor, el video. Más Ginelis. decretos, así Y es. este martes la Gaceta Oficial de la República de Cuba publicó el decreto El martes. 110 de 2024, regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía. Para conocer detalles sobre la normativa, hoy nos acompaña la directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, ingeniera Lacey Hernández González. Bienvenida a nuestra emisión, ingeniera. Muchas gracias por la invitación. Es un placer que nos esté acompañando. Gracias. Vamos a comenzar nuestra entrevista precisando cuáles son los antecedentes de este documento. Es correcto. Bueno, en nuestro país desde hace varios años se viene trabajando en la eficiencia energética, sobre todo en los actores económicos estatales. Nosotros, a través de los consejos energéticos que desarrollan desde los municipios, las provincias y la nación, se viene dándole seguimiento a el consumo de electricidad y de combustible en las empresas estatales, de manera que se pueda garantizar que haya una eficiencia en los mismos. Además, en los últimos años se ha proclamado un programa para el cambio de la matriz energética en nuestro país y eso también incide en la necesidad que tenemos nosotros de dejar de estar consumiendo combustible fósil y empezar a generar electricidad con otras fuentes que puedan ser renovables y que sean más amigables con el medio ambiente. Ya usted lo decía, fuentes renovables de energía. Y en términos de fuentes renovables de energía, ¿qué es lo más novedoso que propone esta normativa? Correcto. Bueno, el decreto es válido destacar que aplica a todos los actores económicos. No aplica al sector residencial, aplica a los actores económicos. ¿Qué actores económicos? Bueno, tanto los estatales como los privados. Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de fuentes renovables de energía, como una de las acciones que contribuyen al cambio de la matriz energética de todo el país. Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas que por supuesto que es lo que van a recrudecer la situación del servicio a la población. Por tanto, todo el que nazca como inversión tiene que nacer con su fuente renovable de energía. ¿Qué pasa con los actores económicos que ya hoy existen? Bueno, estos actores económicos tienen que realizar planes, tienen que realizar programas para la inserción de fuentes renovables de energía en un periodo entre 3 a 5 años. Tienen que ser capaces de instalar estas fuentes. Como todos saben, en los paneles solares lo que más hoy está en todo el país extendido es una manera de poder utilizar esta fuente renovable de energía, pero sí hay la necesidad de lograr pasar de ese consumo de combustible fósil a fuentes alternativas. Y esto es de las cosas que regula el decreto. Sí es importante que todos los actores consulten el decreto, se lo estudien, conozcan del mismo, porque después en la medida que tienen que ir haciendo las solicitudes de las permisologías para ya sea la... Permisología, no se pierdan ese término, existe, pero es el término de la ciencia de los permisos. Que eso solamente pasa en el socialismo, en el comunismo o en la intervención estatal de ese, el Estado benefactor actual en todos los países, donde del permiso hacen una ciencia, la permisología. Decía ella, córrele un tin para atrás para poner de nuevo.
10 segundos nada más. Oigan de nuevo. Se lo estudien, conozcan del mismo, porque después en la medida que tienen que ir haciendo las solicitudes de las permisologías para ya sea la construcción de nuevos actores económicos, pues sí se les va a solicitar cuáles son sus planes para tener la fuente renovable de energía como uno de sus portadores para el consumo de electricidad. En cuanto al portador energético, electricidad y también combustible, ¿qué establece Miren la este solemnidad decreto? del locutor. El decreto, como ya le comentaba, desde hace años en los consejos energéticos, con los actores económicos estatales, nosotros venimos trabajando en los temas de eficiencia energética en electricidad y combustible. Esto es nuevo para los actores económicos de las formas nuevas de gestión, sobre todo en el control de la electricidad. Ahí no se va a controlar el combustible. El decreto establece e insiste en la necesidad que todos los actores económicos conozcan este decreto. El decreto establece qué tenemos que hacer para un uso racional y eficiente de estos portadores energéticos. Y también establece cuáles son las violaciones que se van a regular dentro del decreto, que después serán sometidos a medidas punitivas en el caso que se detecte que alguno de los actores económicos que sean sometidos a inspecciones pues no estén cumpliendo con lo que está establecido. Insisto, va para hacer un uso racional y eficiente de la energía. ¿Qué ventajas tiene esto? En todos los actores económicos, cuando usted disminuye los portadores energéticos que forman parte de sus costos, pues eso, por supuesto, para ese usuario disminuye sus costos de producción. O sea, pero además, nosotros tenemos que ser parte. Ella lo que está diciendo aquí es que ellos están ayudando a las empresas a tener menos gastos, porque a la empresa privada, esta gente que son unos burócratas y unos tecnócratas y esta gente no saben de una empresa, jamás en la vida han creado una empresa ni la crearán, porque en Cuba no hay empresas. En Cuba lo que hay es empresarios que con los beneficios del Estado y conectados al Estado pueden crear sus pseudoempresas, pero que realmente son parte del sistema socialista económico y lo han dicho ellos mismos. O sea, esta señora que nunca ha hecho una empresa en su vida le está enseñando al empresario a disminuir costos porque según ella, adoptando estas medidas, ellos ayudan a la empresa, que es lo que siempre hace el comunismo. Te dice esta fraseología para entrar en la misma diatriba de siempre. Ayudan al empresario a disminuir costos. Ellos le están enseñando al empresario a reducir y aumentar los márgenes de ganancia y a reduciendo los costos. Oye, esta barbaridad, pero yo le voy a contar al final lo que significa todo esto que está diciendo esta mujer. Adelante, por favor, producción. ¿Le falta mucho del programa de transición energética que está llevando el país. Pero además tenemos que tener la conciencia de disminuir las emisiones de carbono que hoy se producen con la quema de combustible fósil para producir electricidad. Nosotros tenemos que tener compromiso con el medio ambiente para nosotros y para las futuras generaciones. Bien. Lo que hace el comunismo es esto, llenarte de palabras. Yo recomiendo a todo el mundo, ahora que me voy de vacaciones, cuando usted quiera ver algo, busque la película 1984, que es esta novela de George Orwell, que yo siempre le he recomendado a ustedes, que es una novela distópica. Pues esta novela está llevada al cine y en YouTube pueden encontrar varios fragmentos o la película entera. No sé exactamente, yo he visto fragmentos. Y en la película, en estos fragmentos, en estas escenas que ponen en YouTube, está por detrás todo el tiempo una voz en off diciendo números, hablando de por ciento, esto, la ganancia, el desarrollo, el no sé cuánto, aumentamos la producción de armas, aumentamos la producción agrícola, aumentamos no sé qué, en un 16%, en un 17,3%. Datos que te llenan la cabeza y que tú no entiendes nada al final y lo que mantienen es ese metáfora de guerra todo el tiempo y ese sentimiento de que tú estás avanzando, aunque tu realidad te diga que no estás avanzando y aunque cada día tenga más control y más esclavitud. Es lo mismo que hacen los medios de incomunicación en Cuba. Pero yo le voy a traer esto a la tierra. Este es un decreto ley, un decreto emitido por el Consejo de Ministros en Cuba, firmado por Marrano, este gordiflón que siempre sale ahí, que yo no tengo nada en contra de la gordura, yo tengo en contra de estos sinvergüenza que se ven como Rebelión en la Granja, que es otro libro que recomiendo, que es esto, Los cerdos al poder, es igualito. Yo cada vez que lo veo pienso en Rebelión en la Granja. Pues firma el decreto ley este primer vicepresidente, o no sé ni qué cargo tenga Marrero, pues él firma este decreto. Es un decreto que en realidad lo que impone es, oigan esto, que las MIPYMES en Cuba, las nuevas que se vayan a crear a partir de este decreto que entró en vigor el martes pasado, las MIPYMES en Cuba tienen que autoabastecerse de energía en un 50% en horario pico. Tener paneles solares, tener algún tipo de energía alternativa fuera del sistema de energía nacional que les dé la posibilidad de
autoabastecerse de energía eléctrica en los horarios picos diurnos y que si no tienen el espacio, establece en 45 artículos que tiene este decreto, establece que usted debe integrarse a las inversiones del sistema energético nacional para crear energía alternativa. O sea, que va a tener o un fee o va a tener algún tipo de impuesto o además tiene que tener esto. Pero además, esto es para las nuevas. Para las que ya existen estos estos cara de guante, porque para mí hay que ser muy sinvergüenza el empresario que invierta en esa dictadura un peso, sea quien sea chiquito, sea mediano o sea grande, para mí es un sinvergüenza total el que vaya a invertir dinero a Cuba y además se merece todo lo que esa dictadura le va a hacer y le hará sin dudas, porque aunque esté conectado con la cúpula o con la crápula, le van a cobrar. Esa dictadura no cree en nadie, esa gente no cree ni en los de ellos. Pues resulta que a los que ya existen, las MIPIMES que ya existen en Cuba, ellos no dicen MIPIMES, pero todo el tiempo hablan del sector privado empresarial, que otro que las MIPIMES, pues las que existen tienen 3 años para invertir en tener energías alternativas. Si no lo tienen en 3 años, ¿qué va a pasar? Pues van a tener multas. Multas que en el sector estatal que involucran en este decreto van a oscilar entre 2.500 y 5.000 pesos cubanos. Eso realmente no es mucho dinero. Viendo los precios, usted divide 5.000 pesos, que es el máximo de multa que le pueden poner, entre 330 y lo que le da es una alquilera. Pero en el sector privado, las MIPIMES en Cuba que incumplan estas regulaciones de este decreto que entró en vigor inmediatamente, pues van a ser de entre 11.000, ¿verdad? 11.000 o 15.000 creo que son, entre 15.000 y 20.000 pesos cubanos. Que cuando usted convierte eso son $60. Que cuando usted se pone a analizar cuánto vale una inversión de poner paneles solares, digamos, en su discoteca o en su bar o en su almacén donde tiene almacenados los pollos, estas MIPIMES que reparten comidas en Cuba y que todos son de tipos de estos esbirros de la dictadura, testaferros o como quiera que le llaméis, cómplices. Por generalizar, son cómplices de esa dictadura y de los negocios oscuros de esa dictadura, explotando de verdad el dolor del cubano y al cubano. Pues esto que tienen los hangares estos refrigerados donde ponen las cajas de pollo para después distribuirla en Cuba, o estos que usan mucha energía para sus negocios, sus MIPIMES, pues estos señores van a pagar entre 15.000 o 20.000 pesos cubanos, que cuando usted convierte son $60. Cuando usted se pone a analizar, poner paneles solares cuesta miles de dólares en un país libre. Imagínense con el gravamen que le ponen a todo cuando llega a Cuba, si lo exportan de China o lo importan de China, o si, porque además poner paneles solares no es solamente los paneles solares. Tienes que poner también las baterías, reemplazar las baterías, hacer sistemas de carga energética, en fin, tienen una serie de factores que no es solamente una inversión simple. Tienes que tener un técnico especializado que las instale, que además eso tiene un costo elevado. Pues $60 de multa contra una inversión de miles de dólares, a mí me parece que es más bien destinado a la periferia, ¿no? Destinado a la propaganda comunista con respecto al mundo. Yo siempre he dicho, el comunismo tiene una cara para adentro y una cara para afuera. Por eso hay Cubavisión nacional y Cubavisión internacional. Por eso hay un Granma, periódico del Partido Comunista de Cuba, internacional, y hay un Granma nacional que es el que consumen los cubanos. Pues viendo esto y analizando, yo me puse a pensar, bueno, este decreto qué sentido tiene y por qué lo adoptan así de buenas a primeras, porque además el decreto establece el derecho que tiene la dictadura de quitarte la corriente por 72 horas. Si tu MIPYME o tu empresa incumple estas regulaciones de este decreto 110 del 2024, pues ellos se abrogan el derecho de quitarte la corriente 72 horas en tu negocio. En tu negocio, no ni siquiera en el barrio, en la zona, no, no, no. Ellos pueden tumbarte la corriente por 72 horas amparados en este decreto y en tu incumplimiento de lo que el decreto establece. Entonces yo me puse a analizar y digo, esto me parece todo muy raro, porque la realidad es que es algo que me parece más de cara a la galería. ¿Qué gana el comunismo con esto? Por supuesto, ganan reprimir más, ganan atacar a la propiedad privada, a todo aquel que invirtió en Cuba, aquel tonto, porque hay que ser muy ignorante realmente de la historia de estos 65 años de dictadura para ir a invertir de buena fe en Cuba y creer que porque tú abras tu negocito con tus familiares en Cuba, del negocio que sea, tú vas a lidiar con esa dictadura atroz que ataca la propiedad privada y no te va a dejar a ti nunca hacer dinero. Y por otra parte,
tiene las consecuencias internacionales. Y yo digo, bueno, ¿qué ha pasado en el mundo recientemente con respecto a las energías renovables? Porque me llama mucho la atención cómo ellos hablan constantemente de fuentes renovables de energía y lo utilizan ese término una y otra vez, porque los comunistas son buenos en dos cosas nada más, en la represión y en la desinformación, la campaña de desinformación. Esas dos cosas, el comunismo y el socialismo siempre ha tenido éxito, por eso la batalla cultural es tan importante, que nos informemos, y en el resto de cosas siempre han sido un fracaso, en lo económico, en lo histórico, en lo social, en lo todo. Destruyen el aparato jurídico y, en fin, matan a 150 millones de personas como han hecho en historia. Entonces yo me puse a pensar y digo, bueno, vamos a analizar el mundo, a ver qué ha pasado en el mundo en los últimos días, que llevó a la dictadura cubana a esta medida desesperada, porque esto es algo muy loco. Esto pasó de la noche a la mañana, nadie se esperaba esto y esto vino a ser adoptado el Consejo de Ministros que tiene, según la Constitución y según la forma en que esta gente tiene el derecho en Cuba, que está patas arriba, que no hay un Estado de Derecho, tienen capacidad legislativa, ellos pueden legislar, y entonces viene y de momento te lo publican para que sea efectivo de manera inmediata. Esto es muy raro. Entonces, ¿qué pasó? Me pongo a buscar información y la ONU tuvo un foro, que es este foro que van a ver aquí, el fin de semana pasado en Bakú, que es la capital de Azerbaiyán, antigua República Socialista, y que hay sus condiciones políticas X, que no voy a entrar en esto en Azerbaiyán. Pues la ONU, que está presidida por este secretario general socialista que ha sido presidente de la Internacional Socialista en Europa, este señor que se llama Antonio Guterres, que es un político portugués, este cara de guante, porque todos los socialistas son unos criminales. Pues la ONU ha concluido el domingo pasado, este domingo que era 24, creo que 24, domingo 24 de noviembre, y han tomado este acuerdo donde concluyen que los países desarrollados, o sea, los que pagan siempre las fiestas al globalismo y a los comunistas, los países desarrollados acordaron contribuir en la cifra de 300.000 millones de dólares anuales a los países en desarrollo para el tema energético. Entonces por aquí vienen los tiros. ¿Qué está buscando la dictadura? Está buscando nuevos patrocinadores, un nuevo marido, una nueva forma de sacarle dinero a la ONU, y la ONU, como es tan socialistoide, esta basura, este templo de la vacuidad, como lo único que sirve es para juzgar a los hombres que están defendiendo a sus naciones, a los políticos y estadistas que están defendiendo el derecho a sus ciudadanos a ser libres y a vivir en paz, como Netanyahu, y por otra parte a darle tribuna a los indocumentados estos socialistas del mundo, y a tomar este tipo de acuerdos donde involucran a los impuestos, porque este dinero nadie lo regala. Este dinero van a salir de los impuestos de los ciudadanos de los países desarrollados para pagarle la fiesta a estos bandidos comunistas en el mundo entero. Entonces es un dinero que está buscando la dictadura apresuradamente. Esto es mi análisis, ¿no? Esto no se basa en nada, se basa en suposiciones de lo que yo estoy viendo en la geopolítica. Pero estos 300.000 millones de dólares es mucho dinero. Mucho dinero, estamos hablando de 300 billones de dólares. Pues este dinero va a ser repartido entre los países que tomen decisiones por mejorar su situación de esta energía renovable. Fíjense que ellos usan una y otra vez fuentes de energía renovable, exportadores energéticos. Oigan cómo se llama el decreto, porque lo que tiene adentro el decreto puede ser cumplido o no, porque nosotros tenemos esa costumbre de no cumplir las leyes, que es una costumbre muy española, que eso hemos hablado en otras ocasiones. Y entonces el decreto en sí es un poco vacuo, ¿no? Es un poco inaplicable y lo saben ellos. Ellos están conscientes de que 2.000 pesos cubanos, 5.000 pesos cubanos de multa a una institución estatal no es mucho. Y que incluso a una MIPYME, yo conozco amigos que tienen amigos de amigos que tienen MIPYMES en Cuba, o sea, mis amigos masones, para ser más específico, yo conozco un masón que es amigo de amigos que tienen MIPYMES y me cuenta que hay MIPYMES en Cuba facturando 100.000 pesos cubanos al día. O sea, mucho dinero, porque son conexiones que tienen con Panamá, con no sé quién, importan este más cual producto para tal empresa y tienen el dinero por chorro. Entonces, para una MIPYME que ingresa $100.000 al día, ¿qué es lo que significan 20.000 pesos cubanos? Les digo, 100.000 pesos cubanos al día. ¿Qué significan 20.000 pesos cubanos como multa por no hacer las inversiones? Entonces esto es muy vacuo, ¿no? Esto es muy
es una careta, ¿no? Es algo como un huevo vacío. Entonces, cuando tú te pones a analizar el contexto mundial, la geopolítica, te das cuenta que estos delincuentes comunistas están buscando algo más, porque lo real en política es lo que no se ve. Estos son datos que pueden comprobar, esto lo pueden buscar en las páginas de la ONU, que para mí sigue siendo ese organismo vacuo que debería desaparecer, porque para lo único que sirve en el mundo es para este tipo de cosas, porque después vienen los gobiernos blanditos, como el gobierno que hemos tenido y hemos sufrido en los últimos 4 años en Estados Unidos de Biden, y de estos demócratas radicales de la izquierda que han decidido ponernos impuestos a nosotros para pagarle la fiesta del medio ambiente, de todas estas mentiras, porque al final esto es muy manipulable. Y estas son cuestiones que desgraciadamente tenemos que pagar los ciudadanos de los países libres y los países en desarrollo los países desarrollados, mejor dicho, cuando sabemos de otras potencias económicas en el mundo que se ríen de todo esto. China no respeta ni un solo acuerdo del medio ambiente, India tampoco lo hace, no lo hace Rusia, no tienen forma de entrar los organismos internacionales a exigirle a ellos que lo hagan. En cambio, Europa se ha visto completamente desnaturalizada por estas cosas. Hay que ver lo que sufre un agricultor y un campesino en Europa por la cantidad de regulaciones medioambientalistas que hay, que son absurdas, muchas de ellas. Estados Unidos también lo sufre. Aquí es terrible la cantidad de persecuciones y cuestiones y leyes que atacan a los que tratan de hacer este tipo de inversiones en empresas agropecuarias y tecnología de energía, en fin, todas estas cosas. Pues nada, ojo con esta información.